Bueno, Jaime, ahora sí podemos pasar a la etapa de efectos. Exacto. Aquí tenemos una sesión en el Pro Tools 2 y que tenemos aquí todo lo que es nuestros efectos, ¿no? Exacto. Bueno, como te comentaba hace un segundo, si vemos la sesión de diálogos de una película mediana, con esas divisiones, va a resultar que en salidas físicas del Pro Tools, y suponiendo que son los Pro Tools modernos y están conectados vía MADI, tienes 64 canales de salida. Así es. Pero como tienes salidas multicanal, entonces de repente si tienes 10 salidas 5.1, pues ya cuánto es eso. Sí. Ya son 60 canales, ¿no? En realidad equivale a tener 10 salidas. Sí. Esta cuestión de que las premezclas sean multicanal reduce mucho la posibilidad de un solo Pro Tools. Entonces, por eso es que ya llegamos al Pro Tools número 2. Eso. Cuando hablamos de efectos, como ya habíamos dicho en los diálogos, hay una serie de subdivisiones dentro de los diálogos. Obviamente en la música ya vimos que hay también una serie de subdivisiones. En el caso de la música es una cosa, por cierto, muy interesante porque depende mucho del género musical, ¿eh? Hay que enfatizarlo. Sí. Pero en el caso de los efectos, también vamos a tener una gran división, realmente una gran división, lo que consideramos como efectos para cine. Ok. No necesariamente los vas a ver ahí, porque... Sí, es lo que estoy viendo. En nuestra sesión pues tenemos efecto 1, efecto 2, efecto 3, etcétera. Y cuéntanos. En realidad podríamos subdividir los efectos en varios grandes grupos. O sea, el primer gran grupo sería el que se conoce como incidentales. Ok. Y los incidentales, que también se le conoce en México como gavidas en el mundo de la cinematografía nacional, gracias al maestro Gavira, ganador de un Oscar por por El Exorcista. Él se dedicaba a generar los sonidos que producen los personajes cuando caminan o cuando se sientan o cuando... Son los sonidos que producen los personajes. Ok. ¿Sí? Entonces, esos sonidos son sincrónicos a los personajes. Pasos, ropas y objetos. Ojo que los objetos los podemos dividir en más cosas. Porque si yo pongo todos los objetos de una secuencia, pues va a ser depende de qué se trate la película, estaría combinando vidrio, madera, metal, papel y cuero, por decirte. Entonces, hago una subdivisión sobre los objetos. Eso ya me genera nuevos premezclas. Claro, nuevos grupos. Nuevos grupos. Después tenemos lo que se llaman los efectos duros. Efectos duros, ¿por qué, Jaime? Porque son los efectos que de cosas más allá de las dimensiones del hombre o del ser humano, por ejemplo, los coches, un edificio cayéndose, o yo qué sé, llegan los extraterrestres y ese tipo de cosas, que son más allá de las dimensiones humanas. Por eso nosotros los conocemos con los efectos duros. ¿No? Entonces, por ejemplo, en una película que suceda toda la acción en una carretera, tenemos que recrear todos los coches en todos sus detalles, ¿no? Sí. Depende de qué tan detallistas seamos, pero sería padre cuando hay una persecución que oigamos todos los cambios de velocidad, todos los mecanismos, depende del corte de imagen, etcétera, ¿no? Y ahí es donde vamos a encontrar a los efectos duros, que dependiendo de la película, se van a subdividir. También. ¿No? Por ejemplo, si es una película de terremoto, pues a lo mejor no hay coches, pero sí hay edificios quebrándose. Claro. O simple y sencillamente, si es una película de una batalla, como puede ser, por ejemplo, Villa, que se está haciendo ahora en México, pues realmente tienes entre caballos, cañonazos, balazos, pasos, cueros, metales, vidrios, todas esas cosas que te estoy diciendo. Es una batalla campal. Dentro de los efectos hard o de los efectos duros, hay unos que son sincrónicos. Sincrónicos. Que tienen que ver con la acción exactamente.
Ok. Entonces también los vas a subdividir. Y finalmente tienes lo que se llaman los ambientes. Los ambientes te sirven para situarte en los lugares. Si yo ahorita pusiéramos aquí ruido de mar, a lo lejos, a lo mejor podríamos hacer creerle a la gente que estamos en el DF, pero cerca de la playa, ¿verdad? Cosa que estaría raro, pero digamos que los ambientes te sirven para resituarte. Okay. Entonces, dentro de los ambientes, tienes una gran división que es interior y exterior. Okay. Dentro del interior y el exterior puedes subdividirlos en viento, agua, naturaleza, ciudad, y vete tú a saber qué más necesites. Entonces, dependiendo de la película, la cantidad de subdivisiones que necesitas para poder agrupar los sonidos va a variar, pero mientras más ordenado esté, más fácil va a ser mezclar. Sí, va a evitar que el tiempo sea mucho más reducido y no estar utilizando mucho tiempo en estar acomodando ya aquí en la sala, ¿no? Además de que vas a tener realmente más control. Es mucho más rápido saber si una escena funciona a partir de lo que tienes porque está en el orden. Si yo estoy buscando vientos y están aquí, no es lo mismo que si aquí están en esta escena y en esta ya están acá, y en la que sigue, mejor pícale para acá abajo porque ahora andan por allá. Entonces va a llegar un momento en que estar buscando entre todo ese gran cantidad de efectos se puede volver no muy, muy eficiente y eficaz, ¿no? Nuevamente, otra vez, dependiendo de la complejidad de la película, probablemente regresarás a tu sistema de monitor format y definirás que a lo mejor tienes que hacer grandes grupos de efectos, como por ejemplo incidentales, efectos o efectos duros y ambientes. Podría ser una premezcla final de a 3 grandes grupos. De todas esas otras subdivisiones. Todo esto otra vez se regresará a lo que es nuestra grabadora y finalmente, ya que tengamos todas esas premezclas, entonces podemos regresar con todo eso ya acabado y casi decir diálogos, efectos, ambientes, incidentales, música. Ok, entonces básicamente eso es lo que se está haciendo, ¿no? O sea, todos estos subgrupos que nos has mencionado en todas estas cápsulas siempre se aterrizan en la grabadora y después van regresando al Pro Tools para que podamos utilizarlas, pero para seguir mezclando, ¿no? Exacto. Por eso es que estas salas se llaman salas de regrabación, porque en realidad siempre estás grabando. Ok. Esa es la razón por la que se llaman salas de regrabación. Por cierto, otra cosa interesante de usar multicomputadoras en el caso de las reproductoras o de las players es que en un momento dado puedo tener editando a uno de los editores, en el caso de los efectos, independiente del que está en diálogos o música. Entonces, eso es muy interesante porque es probable que el director, al final de cuentas, decida que no quiere vientos en ninguna secuencia y la película está llena de vientos porque alguien decidió que pensaba que sí y además se ve que el pelo vuela todo el tiempo. Entonces, en ese momento, el editor de efectos se sale de línea, usa su estación de trabajo con audífonos. Yo no lo estoy oyendo, ni lo estoy grabando, ni realmente me desentiendo de él. Y yo puedo seguir arreglando diálogos y música. Esto, Jaime, es con la herramienta que se llama Satellite, ¿no? Y es con la que tú estás diciendo que él se desamarra. Exacto. Y ya puede trabajar el editor, ¿no? Exacto. Entonces, esa herramienta también es muy importante, ¿no? Porque es la que nos va a hacer que nuestro sistema esté completamente amarrado y cuando queramos lo podemos amarrar para trabajar con los editores, ¿no? Exacto. De hecho, el Satellite es un sistema, que bueno que hablas del Satellite, es un sistema muy nuevo. Actualmente no están todavía muy acostumbrados los editores a trabajar con Satellite. Tiene grandes ventajas, pero tiene una gran desventaja, que es que si cualquiera de los editores para su grabadora, para todo el mundo. Okay. Ese es el sistema de sincronía con Satellite. Okay. Existen otros sistemas de sincronía en donde las máquinas van independientes. Okay. No son tan rápidas en sincronizarse. No me puedo regresar cuadro a cuadro.
Simple y sencillamente reciben código de tiempo y una vez que lo reciben se amarran. Exacto. Pero si yo como editor quiero parar en ese momento porque quiero arreglar algo, paro y no afecto a los demás. Los demás. Esa es una de las... Okay. Entonces, ahorita se está trabajando con todos para que exista una especie de árbitro, ¿no? De quién decide que en qué momento para. Si no, cada para no, todo el mundo pararía, ¿no? En cualquier momento. Hay un momento en que mejor estaríamos parados. Ok. ¿Qué más, Jaime? ¿Qué más hay de los efectos? Pues en realidad lo que yo diría que la gran diferencia entre mezclar cine y mezclar otro tipo de cosas, por ejemplo música, en el caso de la música, ya claro, se están usando muchos tracks, la posibilidad de usar muchos canales ya es relativamente fácil, no es una limitación. Ya no. Pero la gran diferencia entre mezclar música y cine, por ejemplo, muy a mi manera de verlo, es que en el caso de la música, sobre todo si hablamos de música pop o si hablamos de música sinfónica, podemos predecir lo que va a suceder en el futuro con la música. Tenemos manera de contar tiempo, tenemos manera de saber en qué compás vamos, tenemos manera de subdividir la música. Sí. A lo mejor vamos al verso, a lo mejor vamos al intro, a lo mejor vamos al puente, etc. Pero en el caso de cine, no sabemos. Los sonidos son ruidos que no tienen sentido si no hay una imagen. Claro. Esta técnica de premezclas es una técnica realmente muy antigua. Y de hecho se usó y empezó a usarse en la música cuando no se tenían tantos canales. ¿No? Los Beatles utilizaron la técnica de premezclas o de stems desde allí, o probablemente desde antes. ¿No? Y la otra gran diferencia, por cierto, entre la música como música sola y el cine, es que si se fijan en el cine empiezas por los diálogos y acabas probablemente por los efectos, que otra vez es una gran subdivisión. Pero en la música es raro que alguien empiece por la voz y acabe por la batería. Sí, ¿no? Es como es 180 grados al revés. Entonces es diferente la manera de aproximarse. Pero es muy, muy bonito. Eso sí. Pues muy bien, Jaime. ¿Qué más nos podrías contar? Ya vimos lo que es los diálogos, ya vimos música, ya vimos efectos. ¿Qué más te gustaría puntualizar, no? Bueno, que una vez que ya tienes todas esas premezclas hechas, o si la película es lo suficientemente pequeña como para que la puedas correr en 2 Pro Tools y la puedas mezclar simultáneamente a tus finales, que se llama. También es muy interesante, es muy divertido y es bastante, que estar muy concentrado. Porque estás trabajando realmente con 3 automatizaciones diferentes. Así es. La del Pro Tools 1, la del Pro Tools 2 y la de la Euphonics. Sí, así es. Y en ciertas ocasiones podrías también usar la automatización de la Recorder. Entonces, se vuelve como un ajedrez de 4 pistas y el control de las automatizaciones las tienes desde aquí y entonces es muy interesante. El orden es fundamental para hacer esto, sí, claro. Por esa razón. Desde luego, Jaime, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esta explicación es mucho más fácil comprender por qué tiene que haber un orden y cuál es el flujo, ¿no?, que hay que seguir, pues para ser más eficientes, ¿no? Pues qué bueno que así haya sido. Vale la pena, mencionar que así como dijimos en los diálogos que tenemos que tener un orden dentro de los grupos multicanal, no que no tuviéramos O, L, A, como es por todos lados. Eso mismo se va a aplicar tanto en el caso de la música, se va a aplicar en el caso de los efectos. ¿No? Que no puede ser que empiece una puerta por aquí y acabe por allá, y luego la cerrada esté en medio, sino que hay que hacer grupos de grupos de grupos. Es una cosa de organización. En música se conoce como bombo, tarola, contratiempo. Así es. Pues perfecto, Jaime. Muchísimas gracias y algún comentario, Jaime, que nos quieras hacer. Pásensela bonito.
Muy bien, pues seguramente nos veremos otra vez porque yo creo que hay muchísimo más atrás de todo esto y esperemos que sea muy pronto. Así se ve. Hasta luego. Juan García, un personaje que a través del tiempo ha sido reconocido en la industria cinematográfica y comercial. Es productor, director, escritor y editor. Actualmente es cofundador de los estudios Astro México, con una gran iniciativa y visión del mejoramiento del audio cinematográfico. Amigos, ¿qué tal? Pues estamos aquí con Juan García. ¿Qué tal? Que él es uno de los socios de este proyecto que es Astro. Juan, cuéntanos cómo empezó este proyecto. Pues mira, básicamente el tema de que el cine mexicano no tenía muy buena reputación en cuanto al sonido. Siempre decían que la película estuvo padre, pero el sonido más o menos. Y que en los últimos años ha habido todo este nuevo desarrollo de tecnología. Sí. Entonces un grupo de colegas preocupados por tratar de tener un mejor sonido para el cine, pues nos juntamos e hicimos este proyecto, ¿no? Básicamente lo principal fue que pues hoy día ya las cuestiones de acústica han cambiado en cuanto al diseño. Sí. Y eso había que tomarlo en cuenta. Ya no se diseñan los cuartos como se diseñaban antes. Definitivo. El hecho de que pensamos que una buena referencia, un buen lugar que fuera una referencia real para lo que se puede oír en los cines, pues también era necesario. Y el tema de ya no solo una computadora, un solo Pro Tools, claro, sino que equipos que pudieran manejar múltiples computadoras y que eficientaran el proceso de manera que pudiéramos o que podamos acceder a un mejor sonido de una manera también más competitiva al tardarnos menos en realizar claro, los proyectos, ¿no? Claro. Básicamente ese fue el claro, tema. Claro, no, pues un gran paso para la industria en México y Latinoamérica. Felicidades por este proyecto y también pues le agradezco mucho el apoyo, ¿no? de poder haber, que nos brindaran la entrada aquí al estudio y poder estar con ustedes, ¿no? No, pues nosotros encantados, además la labor que están haciendo ustedes en cuanto a difundir el conocimiento de cómo trabajar de una manera más eficiente, cómo ordenar las sesiones y todo eso, pues yo creo que es algo que es muy importante y por eso nosotros encantados. Gracias, Juan. Bueno, pues, nos vemos. Chao.